Muy buenos días, doctor Miguel Antonio Romero. Buenos Muy días. buenos días. Buenos Desde, días, ¿cómo están? desde aquí, desde Lima, Perú, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital le da la bienvenida, doctor. Para Muchas nosotros va a gracias. ser un honor y un privilegio. En estos momentos debe estar ingresando. Ahí está la doctora. Doctora María, doctora María, ¿me escucha? Doctora María, muy bien. Doctora María Beatriz Cerdán Flores, muy buenos días. Aquí ya estamos con el doctor Miguel Antonio Romero. Le hacemos llegar un saludo desde aquí de Lima, Perú. El Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital va a tener el honor y el privilegio de realizar una entrevista al doctor Miguel Antonio Romero. Voy a ceder las palabras, por favor, a la doctora María Beatriz Cerdán Flores para iniciar con la entrevista que ha estado programado para el día de hoy. Por favor, doctora María. Y buenos días, doctor Leonardo Daniel Partida. Buenos días, doctor Miguel Romero. Eh, es un gusto muy grande poderle entrevistar mediante este medio. Hemos seguido su trabajo, específicamente la ponencia, ¿no? En su última presentación, ¿no? En, en alianza con la Universidad Nacional de Trujillo y otras prestigiosas instituciones, ¿no? En el coloquio, ¿no? Que nos merece esta ocasión de comentar, ¿no? Respecto de su presentación allí. Y bueno, me ha surgido interrogantes. Primero, su línea formativa es de medicina, entiendo, y además usted es gestor social, también es divulgador, realiza actividad filosófica. Entonces es una multidisciplinariedad la que usted desarrolla, ¿no? Y eso enriquece bastante el enfoque, ¿no? Es también un investigador y por ello eh, tiene una serie de cualidades que permiten que su trabajo sea solvente, ¿no? Académicamente. Usted en su presentación eh, refirió, ¿no? Que existe una técnicas y test de evaluación para hacer la medición de inteligencia. Entonces, en esa presentación usted refirió, ¿no? Que había eh, hizo usted una precisión respecto de la medición de escala de la inteligencia media en una apreciación específica respecto de que esta inteligencia media habría mm, incrementado, ¿no? Los integrantes de la composición de esta escala, cuando se aplica este test para medir, se habría ensanchado, incrementado. Yo me pregunto, cuando usted refiere la escala de inteligencia media, eh, dice usted que aquí se encontrarían las personas que tienen intereses multidisciplinarios, facilidades para comprender, estudiar, leer, ¿no? Es decir, podría yo pensar de que están ahí enfocados gran parte de los profesionales, pero usted dice, se ha incrementado en los últimos estudios, esto arroja una base más ancha. ¿A qué se debería esto? Se debería a los test de aplicación para detectar esta gradualidad se han perfilado de una manera más atinada desde el punto de vista científico, no se han tomado en cuenta de repente antes otros factores o de pronto es
las posibilidades que tenemos ahora de podernos formar, lo que hace que esas habilidades se hayan eh, de pronto desarrollado de una manera más evidente en esta franja de personas que tienen una posibilidad, por ejemplo, de seguir una carrera, de ser profesionales o una carrera técnica, o que tienen mayor posibilidad también de acercarse a la lectura, porque años atrás era muy difícil adquirir un libro, etcétera, etcétera. Entonces, me ha interesado mucho esa tingencia que hace en su exposición respecto de estos integrantes de la inteligencia media, ¿no? Y lo que me llevaría a pensar también que esta inteligencia en gran medida se puede desarrollar, ¿no? Y hasta qué punto esa inteligencia de las habilidades que nosotros tenemos dentro de lo que usted mencionó como medido, como aspectos a tener en cuenta en la medición, como es factor espacial, comprensión verbal, eh, fluidez, velocidad perceptiva, factor numérico e inducción, pueden a través del entrenamiento, por decirlo así, eh, incrementarse a punto de poder ingresar a un nivel superior en una escala de medición de inteligencia o hay algo que ya no es dinámico, sino que es duro, ¿no? Y que no se puede modificar. Bueno, esa sería mi primera pregunta. Yo creo que vamos haciendo una primera pregunta, usted responde, luego paso al doctor Daniel Malpartida la participación para que formule su pregunta y luego retornamos conmigo para una segunda pregunta. Le traslado la pregunta. Ok. Bueno, muchas gracias. Primero, un honor estar aquí con ustedes, que me hagan esta entrevista y poder responder las preguntas, ¿no? Que es necesario siempre responderlas, ¿no? Que existan estos itinerarios, estas extensiones de una forma u otra de las presentaciones de los resultados, que están generalmente testeados. Pasa lo siguiente, por ejemplo, existe el efecto Flynn, del cual había hablado. El efecto Flynn lleva el nombre de este investigador Flynn, que básicamente hace unas observaciones muy curiosas. Él observa y hace otras mediciones, pero por tablas demográficas. Aparte de demografía como tal y topografía como tal, poblacional, él se va también a grupos etarios. Sí, los grupos etarios. Ya un niño entre los 5 a los 12 años, del año 1905, que venía saliendo de las minas de carbón, un ejemplo, que todavía existían en Inglaterra para el entonces. No es capaz de hacer cálculos aritméticos simples, una simple suma de 25 o 27. Un ejemplo, que actualmente un niño de Occidente, entre esa edad, los 5 a los 12, debería hacer, y observa, hace sus anotaciones, nota que pasan algunos años más, pasa una década o un lustro, y vas volviendo a mostrar esos resultados y ve que va avanzando y que la curva va en ascenso, que la línea va en ascenso, en la curva de Gauss va en ascenso. Hay un ascenso y tiene que haber entonces variables que modifican o puntos modificadores o factores directos para que la línea vaya en ascenso. ¿Cuáles son estos entonces? ¿A qué conclusiones llega Flynn en ese entonces? Llega a que iban aumentando los niveles y las tasas de alfabetización, sobre todo las tasas de interés orgánico. Cuando hablamos de tasas de interés orgánico, aquí es el área de nutrición. Es cuando hay una mayor cantidad de nutrientes, cuando hay una mayor cantidad de polipeptídicos, de aminoácidos, de proteínas simples, de grasas saturadas o monosaturadas, que entran directamente al cuerpo y alimentan al cerebro. Por ejemplo, hasta hace poquito nadie entendía por qué un pirata, le decían la enfermedad del pirata, de hecho, al escorbuto se le llamaba la enfermedad del pirata, porque los piratas se morían de pronto de hemorragia, le daban hemorragias digestivas, le daban hemorragias en cualquier parte. Los labios le sangraban, le daba gingivorragia, que es que te salga sangre de las encías, y nadie entendía por qué. Se cuidaban bien, se alimentaban bien para la época, pero pasaba algo. Y este ejemplo es muy preciso y es una muy buena analogía de esto que voy a decir aquí.
según el efecto Flynn y según lo que estoy hablando en el crecimiento de DHS, o progreso económico, o progreso social, o progreso cultural. El escorbuto, ausencia de vitamina C. Te podías alimentar bien como pirata, pero en el mar no llevabas frutas, no llevabas limones, no llevabas alimentos que contuvieran beta-caroteno, alimentos ricos en citrato de potasio, en ácido ascórbico, nada. La vitamina C ausente por todas partes, nada te suplía. Y podías estar bien como los piratas que pasaban por todos puertos y robaban, pero no sabían que esto estaba pasando. Se descubre el escorbuto, se documenta el escorbuto y bueno, ya dejaron de sufrir de esto porque ya dejó de ser la enfermedad de los piratas porque se llevaban ahora frutas cuando iban a hacer su labor de pirata, ¿no? Y quedó esto legado a las sociedades, a los grupos de riesgo, a los hambrientos, a las clases populares que no tenían acceso a la comida, a los niños que pasaban hambre. Vuelve también otra analogía importante con este ejemplo del efecto de Flynn. Ocurre con los niños, por ejemplo, que trabajaban en labores que supuestamente eran domésticas. Y estos niños los metían, por ejemplo, por chimenea, cuando llegaba el invierno aquí en Europa. Llegaba el invierno y a los niños se les pagaba muy bien esa labor. Y los padres consentían también, había como una especie de consentimiento informado. Y metían a los niños por la chimenea para que destapara la chimenea, porque si no la gente se moría de frío, ¿no? Obviamente. Era una labor entonces. Luego es que se hacen las máquinas, luego se ensamblan las máquinas y tal, Estados Unidos las vende, las comercia y tal, pero en Inglaterra eran los niños. Y bueno, ¿qué futuro, qué esperanza puede tener un niño que dura tanto tiempo haciendo estas cosas que ya prácticamente se los incineraban dentro para poder sacarlos, porque a veces le daban ataques de pánico y quedaban allí atrapados, allí adentro de una chimenea atrapados, y tenían que encender la chimenea? Imagínate cómo era el pasado. Entonces, esto pasa cuando alguien quiere idealizar el pasado. Esto pasó hace poco, esto es reciente, no han pasado ni siquiera 100 años y estas cosas pasaban en el mundo. Entonces, el efecto Flynn es esto: mejorar todas las tasas, todas, en todos los sentidos, nutrición, alfabetización, progreso, todos los índices, y de una forma u otra dotarnos en todos los aspectos de mejora. Básicamente, eso ha sido el comportamiento que ha tenido la inteligencia, al menos a través de estos últimos 3 siglos, que se ha tasado ese efecto de Flynn, que sabemos que nos volvemos más inteligentes con el tiempo. Vuelvo, en la propia investigación hice una intervención porque hay unos estudios, el estudio lo reporta Badilo y León, lo reporta Ilarrazábal y Badilo y León, ellos tres. Badilo y León, por cierto, refutan las inteligencias múltiples, reportan el estudio que les reporta, de Howard Gofner. Me imagino que será una pregunta posterior a esta entrevista, la cual también vamos a responder con gusto. Y bueno, voy a los estudios. Reportaban que ahorita, en este momento, hay un decrecimiento. Ha habido un decrecimiento en relación a la década anterior. Y hay que ver qué pasa. Todavía no tenemos investigación, pero hay un decrecimiento que dejamos de ser tan inteligentes como éramos, por ejemplo, hace una década. Hay que ver qué está pasando, por qué los punteros se han paralizado y han decrecido algunos puntos. Y es normal intuir ya, con miedo obviamente a equivocarnos, pero teniendo el sentido común. Recuerden que el sentido común es un conocimiento hegemónico. Hegemónico no es una forma de conocimiento productivo, pero a veces es muy útil. En esta ocasión creo que va a ser útil utilizar sentido común para poder predecir al margen máximo de error, porque los científicos tenemos siempre que estar claros que la evidencia es todo, la evidencia para nosotros lo es todo, que se debe a la fobia social, a la ansiedad social, a los nuevos cambios de paradigma que traen consigo, por ejemplo, el inicio de las tecnologías, los nuevos miembros, las nuevas extensiones, tener un teléfono, por ejemplo. Si tienes un teléfono, bueno, ¿para qué voy a memorizar tantas cosas si simplemente hablo, le digo a Google que me lo busque, o le digo a ChatGPT, etcétera, etcétera? Entonces también hay nuevos retos aquí y estamos ya el transhumanismo no que iba a llegar, ya el transhumanismo está con nosotros y está con nosotros, la inteligencia artificial está con nosotros. Entonces hay nuevos retos aquí, hay que ver qué está pasando y hay que seguir investigando qué ha pasado. Pero yo por ejemplo, lo dije en el Zoom
que tuve en el coloquio como tal, no en la que di en el Max Plan. Lo dije. Allí dije que me mantengo, no soy de esos que dan pronósticos optimistas, pero tampoco daría uno negativo que nos vamos a... Yo creo que simplemente es circunstancial y que el efecto de Flynn va a continuar en las siguientes décadas. Que es normal que esto esté pasando por la recesión económica, tenemos una crisis mundial migratoria, muchos países están mal, hay medio caos, venimos saliendo de una pandemia. Son muchos factores, muchos conjugados todos, que estos últimos 10 años han colaborado para que se dé esa alteridad, término filosófico, que creo que es pertinente utilizarlo. Bueno, esa sería la respuesta. Me faltó una parte por responder. Estoy completamente seguro que en el testeo, por ejemplo, de la inteligencia media, entiéndase como la expresión o la representación máxima de la persona que generalmente en una pirámide de Maslow está autorrealizada o intenta autorrealizarse. Una persona que está graduada, que tú la ves y tiene relativo éxito, tiene familia, es funcional, no acarrea problemas graves, es un agente de cambio en su comunidad, todo esto. Allí, en una curva de Gauss, para establecer un promedio, una media y una mediana, yo los colocaría fuera, un poquitito fuera del promedio, como que es el primer corte que va después del promedio. Y yo la ubico entre los 115 tendiente a los 122 en la escala de IQ. La coloco allí. No es inteligencia prominente, no es un prodigio, no es una persona superdotada, porque los superdotados los encontramos entre ya los 118, 130, 125, otra literatura, porque varía mucho el autor, ¿no? Que establecen, que hacen sus referencias, que a veces también hay que aceptar que terminan siendo pleonasmo. Pero son personas que generalmente sí hacen varias carreras universitarias, nunca dejan de actualizarse, nunca dejan de leer. Yo ubico a estas personas allí, en una inteligencia un poquito fuera del promedio. Y creo que es mucho mayor la cantidad de gente que está en ese eslabón actualmente que jamás en otro periodo histórico. Siento que es un grupo muy numeroso de ciudadanos y de personas que a veces podemos encontrar como comunes, pero no son comunes. Y son las personas que generalmente te mueven el barco. Bien. Y también, respecto a eso, que aparte de que son las personas que generalmente te mueven el barco y te mueven la sociedad, siento que hacen mucho más que los superdotados. Eso cabría de resaltarlo. Generalmente los superdotados están los super, la literatura de Parker y Swing los ubica como supra, tiene una clasificación de super y de supra. Los supra están por encima de los super. Los supra son ya las calculadoras humanas, las personas que tienen, aparte de memoria fotográfica instantánea, tienen síndrome de Savant, síndrome de Wieland-Sidis, todos estos síndromes que también los limitan. Siento que mientras más a esas curvas van y más a esos trastornos van, rozan más esos trastornos, creo que son menos un agente de cambio productivo en la consolidación de la inteligencia general. Me parece que este grupo consciente, despierto, de gente que se ubica en un poquito más allá del promedio, que los que están muy fuera de la escala. Pero por otra parte también tenemos allá a los genios universales, según la clasificación de Cox, Catherine Cox, que ahí está Goethe, por ejemplo, está Gauss, el príncipe de las matemáticas, está Mozart, Messi podría estar ahí perfectamente. O sea, ya siento que estos genios universales, sí, bueno, son personas que se dan cada cierto tiempo. Son curvas pero muy distantes del resto de curvas. Y sí son los genios que con un tratado, Newton, por ejemplo, con el tratado de la matemática, o Russell con principio de matemática, el propio Wittgenstein en algún momento en los primeros tratados, porque recuérdense que hay dos Wittgenstein, está el de los cuadernos azules y marrones y está el del Tractatus. También no creo como que la categoría de género universal, pero sí es bastante, ¿no? Sí se ve que había que testearlo, a ver en qué posición se encuentra,
pero sí siento que el aporte de estos genios de Margulis, de todas ellos, Margulis, una mujer, todos ellos sí es bastante considerable, pero se da poco en la historia. Pero los que te mueven el barco son las personas que están allí, son las personas que están allí en un poquito, y siento que son más, siento que no se les clasifica, que no se les registra, y muchas de estas personas generalmente nunca tienen una medición adecuada, ya sea por Wesley o ya sea por el Stanford Binet, que es el normal, de su inteligencia. Generalmente nunca las miden y pasan siempre desapercibidas. Y esta es la gente que te hace la cultura. Muchísimas gracias, doctor Romero. Sí, justamente esa precisión quería hacer porque la referencia de la escala que yo estaba, con la que formulé mi pregunta fue porque usted justamente expuso la escala Stanford-Binet, ¿no? Y ahí es que hace la tingencia. Entonces, sí, claro que sí. Gracias. Em, bueno, le doy el pase al doctor Daniel Malpartida para que formule su pregunta. Doctor Miguel Ángel Antonio Romero, en esta El Antonio presentación, Romero Hernández. en esta presentación sobre aproximaciones matemáticas al concepto de inteligencia y esa ponencia brillante, desde ya felicitaciones totales de aquí del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Eh, Comprendiendo tanto María Beatriz como quien le habla, aquí le muestro un libro sobre pedagogía de la expresión, particularmente del italiano Loris Malaguzzi. Frente a la propuesta en estos tiempos, los últimos 20 años, de Howard Gardner y su teoría de inteligencias múltiples, ahí hablamos de unas inteligencias múltiples. En cambio, la pedagogía de la expresión de estas escuelas en Italia, de Reggio Emilia, y que tiene pues en todo el mundo escuelas donde se trabaja con niños y donde esa facultad, fundamentalmente los primeros 8 años de vida, del juego, de la creatividad, del descubrimiento, de la investigación, él, ellos, Loris Malaguzzi y esta pedagogía dice, para nosotros la inteligencia es general, en oposición a la propuesta de Gardner a las inteligencias múltiples. Al día de hoy, usted, de acuerdo a esta investigación, a aproximaciones matemáticas del concepto de inteligencia, y también en su presentación usted nos habla de una inteligencia media. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Sabiendo que esta propuesta, la de Loris Malaguzzi y la pedagogía de la expresión, permite que los niños desarrollen ese mundo estético, ese mundo artístico, de la mano de la creatividad y particularmente de esa inteligencia general. ¿Qué nos puede decir al día de hoy usted, de acuerdo a su estudio, a su investigación? ¿Estaría de acuerdo, no estaría de acuerdo? ¿Qué dice al respecto, doctor Miguel? Sí, sí, no, claro, no, claro. O sea, lo que la evidencia, uno siempre se pega más a la evidencia y obviamente uno colabora a seguir suministrando evidencia siempre apegado a un tuplas, en este caso un N-tuplas, que fue el que utilicé. Y en la matematización que se le hizo que se le hace, o todos los estudios y todos los antecedentes que uno también toma, ¿no? Para poder uno también volver a dejar un antecedente importante, ¿no? Toda la evidencia nos lleva a contrastar y a evidenciar que la inteligencia es general. No es como que te hayan criado inteligente para una cosa, no. Eso demuestra, es un rasgo simplemente de conducta. Pues tú puedes, y eso lo saben los conductistas, tú puedes desarrollar conductas o desarrollar rasgos de la conducta a partir de expresiones o de alimentaciones conductuales a través del tiempo que se dan con la repetición o la propia evitación. Ahí vas a tener un rasgo. Lo que pasa con la inteligencia es simple, es general. Es general porque tú puedes, por ejemplo, eh, tomar a un niño que no es muy bueno para matemáticas, pero resulta que el chico es brillante para la biología. Este es prácticamente, estoy develándome aquí.
lo que me pasaba en la escuela. No me gustaban tanto las matemáticas, ¿no? No sentía que se fuera lo mío, ¿no? No me gustaba tal. Sentía como que aversión, pero siempre en la investigación tú te das cuenta que hay algo que te llevó a desarrollar antinomías, o repulsión o evitación, una conducta evitativa, para hablar en otro término psicológico, un, una, una rumia. Y tú estabas rumiando constantemente, rumiabas porque eso te hacía daño, ¿no? Sabemos que la inteligencia simplemente es cuando tú, con esa conducta, y esto es lo que hace la psicología, esto es lo que hace la terapia cognitivo-conductual, y esto no es nuevo, esto ya lo sabían los estoicos, esto ya lo sabía Zenón de Sitio, ya lo sabía antes de Zenón de Sitio su maestro, el maestro de Zenón de Sitio, en este caso, Crates de Tebas, y el maestro de Diógenes de Sinope, y el maestro de Diógenes de Cípene, Antístenes, y el maestro de Antístenes, ¿quién? Sócrates, nada más y nada menos. Entonces, nada es casualidad. O sea, las cosas se saben por algo. O sea, nada es casualidad. Sócrates es Sócrates porque, bueno, venía ocurriendo que en Grecia estaban todas las mentes maravillosas del momento. Y recibió educación de Protágoras, de los sofistas de la época, y los sofistas de la época también habían educado a Pericles, y Pericles gestó para el momento la gran democracia, y nada es casual. Entonces, si tenemos que la terapia cognitiva conductual es capaz, a través de la inteligencia, hacer que tú venzas un miedo, de que tú afrontes una situación con valor y con exposición, que dicen ellos, porque eso es la terapia cognitivo-conductual. Si te da miedo salir al parque, bueno, vamos al parque y lo vas a superar. Tú ves en tus circuitos, ellos tendrán sus técnicas psicológicas, que si tienen maniobras y tal, pero tú, al final es la persona, la propia persona enfrentándose con esas descargas de adrenalina que dispara su glándula suprarrenal, que dispara su cortisol, que le envía todas esas llamas, porque eso es llamas para un vaso, para el endotelio. Eso es candela, eso es fuego que hay allí. Y eso te quema el endotelio. Por eso generalmente la gente muere de estrés, porque se está quemando por dentro. Entonces, es eso la inteligencia. Eso es la inteligencia general. Enfrentarte, hacerte apto ante la vida, ante los obstáculos y superarlos todos. Por eso no existe eso de que tú eres malo en matemáticas, porque no eres inteligente para las matemáticas. Falso. Es una falsa premisa. Por eso es que es una falsa premisa hablar de las inteligencias múltiples. No, bueno, lo que pasa es que tu inteligencia es musical. Es falso. Tú eres inteligente y ya, tienes una inteligencia general. Y tú agudizas sentido. Tú agudizas tu sentido, dependiendo a la exposición que hayas tenido, a la propia práctica a la que te haya asumido. No es que eres bruto para una cosa y bueno para otra cosa. No. Estoy completamente seguro que Federer es Roger Federer porque dedicó 4.000 horas al tenis y no lo dedicó a la literatura, por ejemplo. Puede ser porque es inteligente. Ya Federer es inteligente. Lo que pasa es que desarrolló una inteligencia más aguda, más visual, más sinestésica, utilizando los términos de Gafner, en ese campo, en el tenis. Nació con un talento más porque de niño fue lo que más le cultivaron, fue lo que más pudo él ir floreciendo, asumiendo más aptitudes, mayor desarrollo, y así pasa con todos los genios de la historia universal. Pasa exactamente ese mismo ejemplo de Roger Federer, o de Messi, o de Beethoven, o de Mozart. Son personas inteligentes generalmente. Su inteligencia general es muy prominente. Lo que pasa es que de pronto se acertó o no se acertó en el área cultivada, pero son miles de factores los que se cruzan. Porque, por ejemplo, ¿ustedes creen que Mozart hubiese sido Mozart si su papá a los 4 o 5 años no le ponía el clavifet o el clarinete? No iba a ser Mozart, jamás. Si su papá no se sentaba 12 horas con él
cuando él tenía 5 años, no iba a ser Mozart. Su inteligencia está, pero el florecimiento de esta no iba a estar. Lo mismo pasa con Messi. Ok, la abuela lo lleva y se come a todos los niños del equipo. Ah, mira, es muy bueno. Es muy bueno en eso porque está dotado ya de eso. Pero si Messi no se expone 12, 14 horas a esos entrenamientos constantes, diarios, desde los 7 años hasta que se va al Barça, que se va a los 13 años, me parece que llega a Cataluña, y le pagan el medicamento para que pueda crecer, le pagan la hormona de crecimiento, que se lo pagó fue el Barcelona, Messi no fuese Messi. Entonces pasa esto con todas las personas, pasa esto con todos, con todos. El que es inteligente va a ser polifacético, pero va a depender siempre de la caracterización, la habituación y la exposición. Creo que esos son los caracteres definitivos para definir el florecimiento de las facetas de una persona. Por eso hay muchos polímatas en la historia. Hay muchos polímatas. Aristóteles es un gran polímata. Aristóteles dominaba todos los campos, y en todos los campos era el mejor. Por algo funda la taxonomía, la biología, la ecología, la geología, la geografía. Te funda la lógica silogística, te funda todo. Aristóteles te funda prácticamente todas las ciencias que no estaban desarrolladas en ese momento, obviamente, pero lo hace también en carencia total de recursos. Lo hace apenas con métodos básicos del método científico: observación, inducción, resultados. No tuvo mayor medición, no había testeos, no había un veritas, no lo había. Apenas Roger Bacon en 1620 es que viene a establecer la guía del método científico. 1620, 16 años antes que Descartes escribiera el discurso del método, en 1636. Entonces, es importante acotar eso. Doctor Miguel, va a haber dos momentos para esta entrevista. Ahorita estamos con 7 minutos. Totalmente respaldo y reafirmo lo sostenido por su persona cuando hablábamos de la pedagogía de la expresión y de esa inteligencia general de parte de Loris Malaguzzi, que hoy en día su propuesta de Reggio Emilia en el mundo es muy influyente. Hasta donde llegan mi documentación está igual en Europa, está igual en Alemania, en España, Italia, ni qué decir. Aquí en América Latina, la red Solari en relación a esta propuesta. Sí. Y yo me Se ha acuerdo que aplicado mucho. en esta investigación que se realizó con la doctora Mercedes Guadalupe Escobar Vázquez, me recuerdo muy bien que nos referenciamos a Ernest Gombrich y luego nos acercamos a la propuesta estética y de expresión y expresividad en Platón. Él era el maestro, él era la fuente. Sí, Hay sí. todo un estudio de tratamiento en Platón sobre, y posteriormente, pues toda esa influencia a la educación en Occidente y estos grandes maestros, los tres grandes maestros de esa influencia en el mundo, ¿no? Aquí, desde el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, a su presentación y a su ponencia, estamos en la misma posición que usted. Hay una inteligencia general de acuerdo a su presentación, a las evidencias que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, esto es un primer momento, doctor. Es un primer momento, estamos con 5 minutos. Por favor, vamos a pasar a un segundo momento en esta entrevista muy importante y una oportunidad para conocer al doctor Miguel con esta presentación que él hiciera sobre aproximaciones matemáticas al concepto de inteligencia. Aquí, en estos momentos, estamos en compañía de la doctora María Beatriz Cerdán Flores, el doctor Miguel Romero y quien les habla, el doctor Daniel Malpartida Victorio. Usted tiene la palabra, doctora María Beatriz Cerdán Flores, por favor. Bueno, el doctor Miguel Romero
contestó mi primera pregunta. Y tengo una pequeña repregunta, una pequeña repregunta. Porque, y luego formularé una pregunta también, ¿no? Pero mi repregunta sería, usted ha precisado que la base de la escala media, ¿no? De la escala media de medición de inteligencia se ha ensanchado, ¿no? Digamos, incrementado. Nunca antes ha habido un registro digamos, de tanta numerosidad de integrantes dentro de esa escala. Sin embargo, también ha hecho una tingencia de que, citando otra medición matemática de la inteligencia, usted ha dicho, pero hay estudios que nos indican de que ha habido un decrecimiento de pronto de la inteligencia con respecto a 10 años atrás, una década atrás. Aparentemente sería contradictorio, por decirlo así, la percepción sería contradictoria. Se ha ensanchado la base de la inteligencia media y de pronto se ha detectado de que hace 10 años las personas de repente habían desarrollado habilidades que manifiestan su inteligencia de una manera más evidente de repente o más medible o más de pronto identificable que lo que ahora podemos registrar. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque en apariencia podría ser contradictorio, ¿no? Teniendo en cuenta también de que al emerger la inteligencia artificial, las habilidades aparentemente, según lo que usted nos habría manifestado en esta entrevista, algunas habilidades se habrían desentrenado, por decirlo así, ¿no? Entonces esto me pareció un poco de repente una lectura un poco de alarma o de repente con alguna contradicción, teniendo en cuenta que el recojo de información matemática de estas mediciones vienen de distintas fuentes, ¿no? Con distinta escala o con distinta fuente de medición. Entonces tal vez ahí podría tener una aclaración en ese sentido. Y mi pregunta, sí, mi segunda pregunta sería, eh, en, en un paper, yo he tomado conocimiento de un paper, los papers académicos son lo que más mueve, ¿no? En el medio últimamente científico, sí, y recurrimos a bibliografías de notables, pero los papers son los que a veces nos dan las pautas de aquello de lo que se está hablando, ¿no? En los foros académicos de inmediato, ¿no? Entonces hay un paper del doctor José Luis González, de la Universidad Rey Juan Carlos, y él cita a Judea Pearl, una figura bastante relevante dentro de la inteligencia artificial. Y Judea Pearl ha sido ganador pues, del ACM Turing Award en el año 2011 con una publicación sobre la causalidad del pensamiento humano, ¿no? The Book of Why, ¿no? O sea, el libro del porqué. Y él, González, ¿no? José Luis González, en su paper Inteligencia Artificial y la Realidad Restringida, precisa que Judea Pearl, ¿no? En entrevistas, ha manifestado que lo más relevante en el desarrollo de la inteligencia artificial es que las máquinas, ¿no? No aprenden a manejarse todavía con el esquema causa-efecto. Entonces, que él considera que eso es una forma esencial del pensamiento humano y que mientras sigan haciendo aproximaciones a curvas de probabilidad, hablaremos de una inteligencia bastante elemental y bastante simple en la inteligencia artificial. Entonces, esa afirmación de Judea Pearl, un experto en inteligencia artificial laureado, me hace pensar tal vez de que una de las características principales de la inteligencia humana sea justamente esa característica singular de que puede llegar a tener un razonamiento de causa-efecto que de repente las máquinas todavía no desarrollan hasta el momento, ¿no? Porque lo dice, entiendo, una autoridad de inteligencia artificial como es Judea Pearl.
Entonces, quisiera saber si usted considera que esa característica del pensamiento humano, de la inteligencia humana, encontrar las causas, los efectos, los porqués, serían, a su juicio, de repente coincidiendo con Judea Pearl, o de pronto disinteando de Judea Pearl, en su consideración, una de las características que nos singularizan todavía, digo yo, como seres humanos, ¿no? Porque nos sentimos amenazados por la inteligencia artificial. Es un boom ese tema, en el mundo académico se está repensando y pensando mucho sobre ello, pero parece que Judea Pearl nos da una idea muy clara, ¿no? Todavía no desarrollan causa-efecto. Entonces, ellos hacen esa inteligencia artificial, algunos dicen mal llamada inteligencia, porque no es una inteligencia, hay un error digamos, de haber acuñado un concepto de inteligencia artificial, y eso ya es otra materia de discusión de otra materia. Pero entonces eso nos ha llevado a ciertos errores. Entonces Judea Pearl dice, lo que hacen son razonamientos en base a aproximaciones o curvas de probabilidad. La característica de centralidad, singularidad del ser humano todavía es el razonamiento causa-efecto. Entonces yo quería saber qué inquietudes le merece esto, si está usted de acuerdo con lo que afirma Judea Pearl. Es una característica esencial o instintiva de la inteligencia dura, este pensamiento causa-efecto. Esa es mi repregunta y mi pregunta. Vale, vale. Bueno, para responder, la primera, el que hayan salido algunos estudios, se publicaron hace poco, son de este año, los publicaron en el mes de mayo, uno está publicado en mayo en Nature y otro está en The Lancet. Yo le voy a pasar la bibliografía porque no la tengo a la mano y fue de reojo también, la revisé, en ese momento no había pagado el boletín, luego me dieron un acceso y leí completo el estudio, lo leí con el repunte completo. Y a veces ocurren estas cosas, como dije, en la visión en general que uno puede tener, global. Caer en un bache no significa que sea un retroceso como que significativo. Simplemente esto nos habla, el efecto Flynn nos habla que siempre fue ascendente. Siempre nos hicimos más inteligentes, siempre nos hicimos más inteligentes y siempre era una línea que iba hacia arriba, ¿no? Ascendente. Y bueno, ahorita está, pásalo como en la economía, ¿no? Que a veces se estanca la economía. Bueno, ahorita estamos como que en un estancamiento, simplemente, tampoco es que se puede, se puede, se pueda deducir como que somos más brutos, no. Simplemente todos los años nos hacemos más inteligentes y no nos estamos haciendo más inteligentes, vamos igual, seguimos con el mismo comportamiento. No, no hay una prevalencia, pero tampoco hay una incidencia al descenso, hablando en términos epidemiológicos. No, sería prácticamente esa la respuesta. Podría resultar que mientras más se siga investigando, podamos determinar por qué hay un parón actualmente en el efecto Flynn. Esto es el efecto Flynn simplemente. Y ver si vuelve a arrancar de nuevo el efecto Flynn, que yo creo que sí, lo va a hacer. Definitivamente, si algo hemos demostrado, si algo ha demostrado la ganancia de espacio, si algo ha demostrado la línea del progreso que llevamos prácticamente desde Grecia hasta ahora, es que nos hacemos mejores. Generalmente no nos hacemos peores, nos hacemos mejores. Entonces tengo una visión optimista respecto a eso. Respecto a la máxima de que nunca en la historia hubo tanta gente de este lado, en la inteligencia media, el promedio nunca estuvo en una curva, en una expresión, nunca hubo tanta gente inteligente en la historia también. En cuanto a densidad demográfica, en cuanto a población, en cuanto a cantidad de personas. Y es algo normal, es algo lógico, pensarlo así, asumirlo así, que los resultados, que la evidencia lo muestre así, nos muestre esas variables, porque evidentemente cada día, cada año que pasa, hay menos índices de analfabetización, por ejemplo.
hay más alfabetización, la gente come mejor, tenemos zonas de África, y también áreas en el África subsahariana que apenas están en eso y demuestran ese ascenso, Flynn. El efecto se da en el primer mundo. Eso también es importante acotarlo. Hay que delimitar siempre el territorio, el universo, la muestra. Es en Occidente. Pero en el mundo siempre va a haber un efecto Flynn. Nos hacemos más inteligentes. Los 8.000 millones que más o menos vamos, cada vez somos más inteligentes. Eso sí es irreversible. En el primer mundo es que se cree que estos estudios que salieron hace poquitos meses, hablan de un paroncito, de un parón. Pero generalmente estos van a repuntes años después y se desestiman. Porque así es la ciencia, se corrige, se corrige y no hay que alarmarse. Lo importante es nunca alarmarse, nunca ser sensacionalista, de que porque se hace este estudio, nos estamos volviendo brutos, ahora la información, los que es TikTok nos vuelve más estúpidos. Eso es que me parece a mí que es sensacionalista y que nunca hay que caer en ese tipo de efectismo. Sí, es verdad que hay una ansiedad social, un estrés, que la era de la información, hay un libro, ¿no? Que es yo lo llamo filosofía pop a esta clase de libros, La era del vacío, de Lipovetsky. Y es un clásico, o sea, ya actualmente es un clásico, pero es un clásico de dentro de la filosofía pop. Y dentro de la filosofía pop siempre es importante enunciar a los filósofos de la filosofía pop siempre. ¿Y cuáles son los filósofos de la filosofía pop? Los de siempre. Actualmente, ¿cuáles son? Byung-Chul Han, por ejemplo. Todos estos, Byung-Chul Han, a veces Agamben, aunque Agamben, Giorgio Agamben hace un buen trabajo, sobre todo en las esferas de la biopolítica. Pero estas personas son muy acuciantes en el sentido de dar esa filosofía de martillazos, porque son siempre filósofos que dan acusaciones tajantes sin ser unas especialistas en el campo. Son personas que no saben leer repuntes o no investigan o no son investigadores, y generalmente porque son filósofos y porque mucha gente los escucha o tienen mucha influencia en un sector de la academia, hacen acusaciones que son bastante sesgadas y abusan, ¿no? Abusan. Y un filósofo de estos toma este estudio y listo, dicen, ya estamos atrasados. O este mismo Gil Lipovetsky, que en la era del vacío dice, él predijo todo esto, y es un libro muy bueno, la verdad. Tú te lees el libro, La era del vacío, tú lo lees, lo escribió en 1989, por ahí, cuando Lyotard escribe los principios del posmodernismo o la era del posmodernismo. Olvidé el título específico, pero sé que es el libro que le da nacimiento a la famosa era esta del posmodernismo. Entonces, son libros vecinos, son libros muy vecinos. Entonces, sí pronostican buenas cosas, como por ejemplo que va a haber menos concentración en leer un libro, porque ahora está contaminado del flashback, que la información se transmite mucho más rápido, que todo llega mucho más rápido, que la gente tiene mucho TDAH, que esto, que lo otro, y generalmente sí, lo pueden, pero te aseguro y les aseguro que una persona, así sea con TDAH, de esta era, de esta época, va a estar más dotada y va a estar mejor preparada, nutricional. No digo que académica, no digo que espiritual, pero sí en los demás aspectos que cualquier persona del pasado va a gozar de mayores garantías, de mayores derechos sociales, de mayores coberturas que cualquier rey que haya existido del siglo XVIII para abajo, que donde la tasa de natalidad simplemente, la tasa de mortalidad, perdón, simplemente estaba entre los 27, entre los 30, te daba una tuberculosis y no había rifampicina, no había tambutol, no había un medicamento, no existía el antibiótico, estabas condenado, cualquier cosa te podía matar. Entonces, de eso va el efecto Flynn. Y eso es indudable, eso no se puede refutar, es irrefutable prácticamente. Hay que ojear y sondear es el estancamiento en el que estamos, ver qué está pasando. Yo creo que los años y la revisión, con calma, como lo es característica de la ciencia, es la que lo va a hacer posible.
Bueno, voy a la otra pregunta. La siguiente pregunta, me hablabas de la inteligencia artificial, de sus repercusiones, de cómo lo ve esta autora. ¿Me recuerda su nombre? Sí, su nombre es Julia. Julia Pearl. Es un, Julia Pearl. sí, es un, bueno, se lo conoce dentro del foro como un matemático, Ah, matemática. informático, Ok, filósofo, ¿no? De ok, la inteligencia artificial. ok. Y bueno, laureado en el sentido de haber ganado pues el Turing Award con el libro de The Book Genial. of Why, ¿no? El libro de los porqués. Entonces, él decía distintivamente que u- actualmente, para él, ¿no? En una entrevista que da y que cita a José Luis González en su trabajo Inteligencia Artificial y la Realidad Restringida, dice él que la causa, hallar las causas y los efectos es distintivo de la inteligencia humana y que actualmente la inteligencia artificial no ha alcanzado todavía a realizar esa acción porque lo que hace es dar respuestas a partir de aproximaciones a curvas de probabilidad, ¿no? Entonces, Correcto. cuando ellas alcancen ello, dice, hablaremos de una inteligencia que es notable en las inteligencias artificiales, ¿no? Pero por lo pronto yo la calificaría, dice él, como una inteligencia insuficiente todavía. Yo le preguntaba a usted si ese rasgo característico de la causa, hallar la causa y el efecto, ¿considera usted que es una característica muy importante dentro de el concepto duro de inteligencia? Y si considera también Bueno, que es, ¿no? Es distintivo, ¿no? Actualmente, ¿no? Ujú, claro, claro, estoy con ella, coincido completamente con él, perdón. Pensé que era una mujer, ujú. con él. No conozco su trabajo, voy a revisarlo. De hecho, voy a preparar un encomio completo o un apartado completo en esta próxima presentación, porque los presupuestos los tenía preparados desde hace mucho tiempo, desde hace como un año y algo. Y obviamente uno tiene su trabajo, uno tiene su propia investigación y uno luego la refuerza de antecedentes, la Claro. blinda y la actualiza. Ese es el trabajo de todo investigador. Uno ve, uno hace echa sus vistazos en todos los research, en ResearchGate, en Google Académico, uno ve los estudios de repunte, la mayor citación y uno se baja siempre a esos antecedentes que por algo generalmente tienen mayor citación y uno actualiza todos sus marcos teóricos. Lo voy a hacer con este autor. Pero creo aquí, no conozco su trabajo, pero creo yo, desde mi posición y de mis propias investigaciones, y yo voy a presentar esto en su instituto. El problema duro de la conciencia en Chalmers, por ejemplo. Sabe que Chalmers es un filósofo australiano que está en la palestra. O sea, Ujú. tú vas ahorita a Oxford, vas a Cambridge, vas aquí a Frankfurt, vas a la de Berlín, vas a la Humboldt, vas a la Sorbona en Francia, vas a la de Bolonia en Italia o la de Milán, y te vas a encontrar con lo mismo, que es el filósofo que al menos en el tema del nuevo hallazgo de la filosofía, es el filósofo que está en boga, es el filósofo que está ahorita, que está vigente, es el filósofo que está vigente, Charles Mann. Y el problema de la inteligencia es similar, de la inteligencia artificial similar, la qualia. Es un problema ontológico similar, un problema ontológico que requiere su propia ontogénesis por separado. Y si los filósofos no desarrollamos esa propia ontogénesis dentro de un concepto o dentro de una aproximación para encontrar un concepto, imagínate después el armazón completo. Si ni siquiera, si ya el concepto es problemático, pasa con la inteligencia artificial, pasa con la propia inteligencia per se o con la inteligencia por sí misma y pasa con la conciencia. No sabemos, todavía no sabemos qué es la conciencia. Y para hablar de inteligencia, imagínate si la inteligencia es posterior, se supone, a la inteligencia, no sabemos todavía, o si es previa. Pasa lo mismo con el problema del gran eterno debate entre los idealistas y los materialistas, si la existencia precede o no a la esencia, como decía Jean-Paul Sartre, o Sartre, como lo quieran pronunciar. Entonces, vamos a este debate, y es un debate muy emocionante y sobre todo apasionante. Pasa lo mismo con la conciencia, como dije. ¿De dónde viene la conciencia? Hay un fenómeno perceptivo. Ok, estamos aquí, yo estoy aquí, fíjese, yo estoy aquí, yo la veo a la cámara. Se supone que
que yo tengo ojos, ¿verdad? Que tengo globos oculares. En mis globos oculares yo tengo mi pupila. Después de mi pupila viene el iris. Después viene el cuerpo acuoso. Después, más allá, viene mi retina. Viene la mácula de mi retina. Después, de dentro de la retina, viene el nervio óptico. El nervio óptico tiene fotorreceptores, que son los conos y los bastones. Ellos codifican información, en este caso luz, que percibe mi globo ocular, y todo esto viaja para allá como un impulso eléctrico, ¿verdad? ¿Y a dónde va? Va a mi cerebro, directamente va a mi cableado, al cuerpo, a la amígdala, al ganglio, después se procesa al lóbulo prefrontal. ¿Qué diría yo? Al hipocampo. ¿Qué diría yo? ¿Cómo se dio todo ese proceso? ¿Cómo yo puedo razonar todo esto? ¿Cómo yo puedo explicar todo? Esto es la conciencia. ¿De dónde viene? O sea, yo entiendo el proceso. Yo le estoy viendo a usted y estoy consciente de este proceso continuo. Y puedo generar sinapsis propias. Pero ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo puedo explicar los elementos. Yo puedo explicar científicamente todo este proceso. Puedo explicarlo porque me lo sé. Lo comprendo, me lo sé. Soy médico, aparte investigador científico, y lo sé. Pero ¿cómo explico yo si hay una parte, una circunvolución, hay un campito allí de células gliales especializadas que son de determinado modo, que determinado neurotransmisor, un GABA, un glutamato, algo salió allí para que esto fuera posible? No lo sabemos. Ese es el problema. Ese es el problema duro de la conciencia, que todavía ni la neurociencia aplicada, porque recordemos que está muy abusado el término neurociencia, hay muchas cosas que quiere hacerse pasar por neurociencia que no lo es definitivamente. Entonces, creo que es mejor hablar de ciencia molecular avanzada, creo que es lo correcto. La ciencia, lo que estamos estudiando molecularmente. Entonces, esa neurogénesis, ¿cómo la explicamos? Ahí está el problema duro de la conciencia. Si no, todavía no establecemos bien de dónde viene la conciencia, ¿cómo establecemos entonces un concepto que es tan problemático como el de inteligencia? Tenemos estas aproximaciones que ya establecimos en Spearman, en Binet, de qué más o menos es la inteligencia, como la resolución de los problemas o la conciencia, fíjate, la conciencia matemática de resolución de conflictos, pero hay conciencia, o sea, que es posterior. Entonces, es un problema todo esto. Entonces, yo estoy con ella. Si ya es problemático definir la conciencia y la inteligencia per se, imagínate la inteligencia artificial. Y es muy deficiente. El concepto de inteligencia artificial todavía es recién nacido. Eso está en pañales, eso nació ayer apenas. Entonces, y hay mucha, y es un tema muy fascinante. Pero las cosas como son, ¿no? Entonces, es fascinante, hay que Sí, seguir investigando. claro. Sí, justamente hay el autor que usted está trabajando para la próxima ponencia que va a presentar en el instituto, que es David Chalmers. Bueno, sí, pues es bastante conocido por sus trabajos respecto de la conciencia, ¿no? Y bueno, es aquella será oportunidad para que nos explique un término que él utiliza, ¿no? Que es el panpsiquismo, que es, digamos, un concepto que él sugiere dentro de lo que sería la conciencia como una propiedad de pronto mucho más amplia. No es un concepto mucho más amplio que merece una explicación muy puntual aparte, pero sí conocemos del trabajo de David Chalmers, no a la profundidad que usted maneja, pero entiendo pues que usted lo ha citado para hacer notar que si no todavía estamos estudiando la conciencia y es bastante difícil poder determinar. En todo caso, lo que hace Chalmers son preguntas filosóficas, aproximaciones filosóficas, acercamiento hacia cómo la conciencia surge en el cerebro, ¿no? Cómo es que se dan estas manifestaciones de la conciencia. Si eso todavía está trabajándose en su entendimiento, es mucho más complejo entender la inteligencia humana per se, definirla como usted bien señala, y mucho más
aún la inteligencia artificial, pero entonces hay mucha tela, como se dice, por cortar. Por cortar. Le doy pase al doctor Leonardo Daniel Malpartida, agradeciéndole muchísimo la absolución de las consultas que ha realizado y también de la aclaración de la repregunta, que era muy necesaria justamente por las Sí. percepciones que podrían haber devenido de ello, ¿no? Pero usted ha hecho una aclaración muy puntual y entonces en ese sentido hay que tenerlas bastante en cuenta, ¿no? Cuando se verifican los estudios, hay que saberlos interpretar y dar su contextualización precisa. Doctor Daniel Malpartida, le doy el pase. Doctor Miguel Antonio Romero Hernández, esta entrevista a raíz de su presentación que tiene como título Aproximaciones matemáticas al concepto de inteligencia. En esta entrevista que se va desarrollando, no nos olvidemos, ya que estamos hablando de conciencia, esa función selectiva de la conciencia. Y bueno, esto invita pues a tener otros momentos de poder realizar una entrevista posterior a su presentación en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Doctor, en su formación como un científico, como un filósofo, y esa formación como un científico en el campo de las ciencias médicas, ante todo, esta pregunta mía, para poder terminar esta entrevista desde ya especial y brillante, ¿qué importancia usted le daría a la utilización de los métodos eminentemente clínicos, eminentemente estadísticos matemáticos y eminentemente los métodos filosóficos? Para los jóvenes que nos escuchan, a nuestros seguidores en nuestras redes sociales, los que recién se inician como investigadores, ¿qué recomendación, qué consejo nos puede brindar doctor Miguel Antonio Romero Hernández, por favor? Bien, mi consejo sería, es eso, ¿no? Que también el filósofo siempre como que arrastra como que esa etiqueta, vamos a decirlo así, de intelectual. Y es algo como que generalmente te hace el público. Él es un intelectual, como que te acusa, es como a veces como una acusación que te hacen. Y yo creo que el deber, siempre el deber, no es sentirse avergonzado, porque ser intelectual no es algo malo. Actualmente es que es algo increíble a lo que nos ha llevado cierto sector reaccionario. Y generalmente son jóvenes que están en esta onda que se creen liberales o se ponen a leer a Ludwig von Mises, a este Agustín Laje. Entonces son modas de internet. Yo sé que son modas porque de un modo u otro, o sea, sienten que viven en Latinoamérica, se sienten un poco acomplejados, subyugados, que creen que son lumpen, que son pobres, que están mal. Entonces, veo que adoptan, porque esta es una adopción de modas, me parece a mí que son modas. Y entonces acusan y creen que la acusación de ser un intelectual es algo malo. Jean-Paul Sartre ya lo decía, el compromiso, el verdadero compromiso intelectual es entender nuestro rol histórico, nuestro papel en la historia, tanto del científico como del divulgador, como del investigador, como de cualquier tipo de profesionista, como de cualquier tipo de deportista que se destaque en un área y que tenga aspiraciones, que tenga esa llama, ese fulgor encendido, es hacer de su comunidad o hacer que en su comunidad él sea un agente de cambio. Yo creo que de una forma u otra esto es lo que nos llegó desde Grecia hasta nuestros momentos. Creo que todos estos filósofos de Grecia fueron los primeros que hicieron esto, porque antes de los griegos estaban los babilónicos, estaban los pueblos de los caldeos. Ya en los caldeos ya había una especie de protociencia, había matemática en Egipto. Claro, sí, lo había, pero los libros se almacenaron en la Biblioteca de Alejandría. ¿Y la Biblioteca de Alejandría quién la funda? Alejandro Magno y su mejor amigo. ¿Quién es su mejor amigo? Ptolomeo, su general que le dejó la satrapía de Egipto.
Entonces, lo hizo el faraón de Egipto. Entonces, esto nos habla que fueron los griegos los que asumen el rol, ese rol lo asumieron, fueron ellos. Y lo seguimos repitiendo. Y tenemos que seguirlo repitiendo, porque eso es lo que mejora la sociedad. Simplemente ese es el axioma. Entonces tenemos que seguir asumiendo ese rol histórico y protagónico nosotros, los profesionistas, los académicos, los intelectuales, los deportistas, todas las personas que destaquen y en todas las áreas que destaquen. Tratar de que su pequeño y corto y limitado tránsito en esta vida sea para el mayor provecho de sus comunes, de su polis, de su familia, de sus amigos, del lugar que le tocó transitar, del lugar que le tocó habitar. Básicamente eso sería como que mi mayor consejo. Que no se acomplejen, que no tengan prejuicios y que salgan y cambien el mundo, que eso es lo que necesita este mundo. Soñadores. Doctora María Beatriz Cerdán Flores, ahora sí, unas palabras para ya cerrar, tanto usted y yo. Por favor, doctora Así María. es. Bueno, ha sido un tremendo placer poder tener al doctor Miguel Romero en entrevista, ¿no? Precisar la solidez de sus respuestas. Entiéndase de que, como le había referido, mi formación es jurídica, docente y filosófica también, pero no médica, ¿no? Entonces, hay muchos conceptos que he tratado de poderlos entender y las preguntas han ido enfocadas, mi primera pregunta justamente ha sido enfocada a eso, ¿no? Porque es interesante verla, es importante siempre tener en cuenta la percepción de quien recibe la información y no es necesariamente del foro en el que nos desarrollamos, ¿no? Porque la información siempre tiene que ser de lectura universal, pero también si arroja algún indicador que podría llevarnos a una percepción, digamos, eh, que nos llevaría a una aparente contradicción, etcétera, es importante aclararlo. Entonces, de mis conocimientos de mi área, ¿no? Yo percibí eso por una aparente contradicción, pero con respecto a lo que le repregunté, como consecuencia de mi primera pregunta, y me ha parecido muy pertinente lo que usted ha dicho, porque esto va a calmar las aguas, ¿no? No nos estamos haciendo, como usted, citándole usted, brutos, sino que hay un estancamiento, ¿no? En nuestras habilidades, que tal vez debemos tener algún tipo de cuidado en ello. Muchas gracias por esa aclaración, ha sido bien importante. Y gracias por también absolver las consultas, siempre para enriquecer el foro. Un tremendo placer, de verdad. Y las puertas abiertas del instituto, como lo ha reiterado ya el doctor Daniel Malpartida, para que pueda realizar sus ponencias, ¿no? Espero poderlo ver, Dios mediante, el próximo sábado, ¿no? En el foro del instituto. Doctor Daniel Malpartida. Muchas gracias, doctora. Para ya estos minutos, vamos a cerrar. Nos queda 1 minuto, 20 segunditos. Doctor Miguel Ángel Romero Hernández, para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, ha sido todo un honor y todo un privilegio poder haber realizado esta entrevista de la mano de la doctora María Beatriz Cerdán Flores y quien les habla, el doctor Daniel Malpartida Victorio. Desde aquí de Lima, Perú, doctor Miguel Antonio Romero Hernández. Abrazos. Muchas gracias, doctor. Abrazos. Abrazos, abrazos, abrazos. De verdad encantadísimo. Ha sido un honor, el máximo de los honores. Gracias.